Ya, chicas, buenos días. Les doy la bienvenida a esta primera clase híbrida de prueba que ustedes me están colaborando. Las que están por Zoom, les doy las gracias igualmente por la paciencia y la espera. Las que vinieron acá presencial, muchas gracias también por venir y gusto conocerlas también. Bueno, vamos a continuar con nuestra última clase que nos queda de TICS, que corresponde a la unidad número 5. Y eso es la unidad número 5 de hojas de cálculo, y el contenido que nos compete el día de hoy son, primero que nada, las funciones eh, de formato condicional, y también vamos a ver los gráficos, ¿ya? Que eso sería la última parte que nos está quedando. Entonces, vamos a partir por los famosos formatos condicionales. Este es el mismo ejemplo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿lo recuerdan, cierto? Ya. Un segundito. Vamos a agregarle un ejemplo inmediatamente acá para los formatos condicionales. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas funciones. Entonces, nosotros estábamos viendo como ejemplo los productos. Y vamos a repasar la función de búsqueda. ¿Se acuerdan de la función de búsqueda? Que la vimos y sufrimos con ella. Ya. Vamos a repasar la función de búsqueda entonces. Recuerden que la función buscar requiere sí o sí de información específica. Esa información específica que tiene que estar ordenada, tiene que tener a lo menos un dato ordenado en orden ascendente. En este caso vamos a poner de nuevo de número de local para, no, perdón, número de región. No, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a usar el mismo ejemplo anterior. Nombre región. Entonces tenemos metropolitana, tenemos Arica, Antofagasta, Valdivia, de los lagos. Ahí tenemos nuestras 5 regiones, donde están nuestros locales, qué sé yo. Y vamos a tener productos. Ya, acá donde ustedes me ayudan de nuevo con los nombres, tenemos corta uña, bisturí, ¿qué más? Fresas, Dremel. Dremel, Profe, corta uña, elimínelo. Es lo elimino, alicate de uña. alicate entonces, alicate de uña. Ya, ¿qué más? Uno más. ¿Cómo? La gubia, Copela. Copela gubia. y gubia. Ya, ahí con eso estamos. Entonces vamos a poner acá productos solamente. Eh, región de envío. Y tiene que salir el nombre. Entonces ustedes van a mandar esto a sus locales, ¿cierto? Tienen una cadena de locales donde se hace podología. Y van a mandar sus productos para abastecer estos locales. Tampoco tanto, porque si no se me acaba la pantalla. Con eso estamos. Entonces vamos a replicar. Lo vamos a subir un poco. Vamos a poner 3 de cada uno.
Con eso estamos. Un segundito. Ya, ahí estamos. No se preocupe, Francisca, vaya nomás. Ya, entonces tenemos la región de envío y nos falta el nombre de la región. De la región. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos el número de la región que está en orden ascendente, tenemos el número de la región, ¿cierto? Y acá tenemos los productos y los vamos a mandar a alguna región con algún número. Por ejemplo, la 1, la 3, 2, 5, 4, 1, 2, la 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 5, 4, 1. Ya. Y el nombre de la región. El nombre lo tengo que sacar con el número, cuando coincida en esta lista de búsqueda. Entonces, para hacerlos coincidir, yo voy a utilizar la función de búsqueda, porque si no lo otro sería hacerlo de manera manual, y eso implicaría que yo esté buscando, mirando la lista de manera manual y escribiendo los nombres de manera manual. Denme un segundito, por favor. Ya, un segundito, estimadas. Ya. Entonces, ¿en qué estábamos? Viendo la coincidencia de los números con la lista que está ordenada en orden ascendente, y lo que tengo que obtener son los nombres con este número. ¿Ustedes, chicas, acá lo pudieron copiar eso? Ya, para que lo puedan practicar. Me imagino que en sus casas también estarán siguiendo esto, para que lo podamos practicar al tiro la función de búsqueda. ¿O van a solamente mirarlo y practicarlo después? Ya. Asumo que la revisarán después por última vez. Entonces, marcamos la celda donde queremos que quede el nombre de la región. Pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, función buscar. Siempre nos va a preguntar si vamos a utilizar un vector de comparación o un vector de comparación y vector de resultado o una matriz. Recuerden que la palabra vector lo podemos usar como sinónimo para lista, algo que está ordenado de mayor a menor, en un orden. Damos a aceptar seleccionando vector de comparación y vector de resultado y nos va a comenzar a preguntar por los parámetros. Valor buscado. El valor buscado es el que yo puedo hacer coincidir con el vector de comparación. Como el valor que estoy buscando son estos números, pero voy a seleccionar solo uno, lo dejo ahí, solamente ese parámetro seleccionado. Voy a poner la lupa para que puedan ver bien acá y en sus casas también. ¿No? Dejo marcada la celda C3, que es esa. Vector de comparación. Recuerden que un vector es un rango, es una lista, no le puedo poner solo una celda. Entonces, este número 1, ¿dónde lo puedo comparar? El 1 que yo seleccioné. Lo comparo con el nombre del producto, lo comparo con la región o selecciono la lista de las regiones. Los números de regiones. Ese es el vector de comparación. Lo que hace es tomar ese 1 y decir dónde lo comparo, en qué posición, listo, lo encontré. Y cuando lo encuentra, le tiene que decir qué es lo que quieres que te entregue de lo que encontré, lo que está al lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, vector de resultado va a ser los nombres de las regiones. Seleccionamos los nombres de las regiones y ahí tenemos la función. Encontró metropolitana. Ahí está. No se ve muy claro acá en el proyecto, pero
Ahí dice, metropolitana, lo encontró. Ya. El problema con esta función que hicimos acá, si bien quedó bien hecha y está funcionando, el problema se produce cuando yo copio esta fórmula. Si yo la copio, eso pasa. ¿Por qué? Porque cuando yo copio una fórmula, los parámetros se van moviendo. Ahí están los rangos de la I5 a la I9, de la J5 a la J9. Como se van moviendo los rangos, después ya no tiene nada que buscar. ¿Se entiende? Porque cuando este dato está bien que se copie, esa celda. Pero lo demás no. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que eso quede fijo? Esto es lo que se llama bloquear o fijar la celda. Marcamos la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Vector de comparación, vector de resultado. Valor buscado, el mismo, C3. Vector de comparación. Los números, que son los de las regiones, los vamos a seleccionar. Y aquí es cuando presionamos la tecla F4 para fijar el rango de las celdas. Lo voy a hacer de nuevo. ¿No vio? Ya. No se preocupe. Lo vamos a poner con lupa. Seleccionamos el rango. Y cuando el rango queda seleccionado, inmediatamente presionamos F4. ¿Por qué les digo inmediatamente? Miren lo que pasa. Si yo selecciono el rango, doy clic en otro lado y vuelvo a dar clic acá y presiono F4, se lo va a poner solo al último. Si yo lo presiono inmediatamente, va a aplicarlo a todos los valores, si no después tengo que hacerlo uno por uno. Por eso es importante seleccionar e inmediatamente presionar F4. Profe, pero Dígame. eso es una sola vez al final, terminado cuando uno ya selecciona todo, ¿verdad? Claro, El F4. con que te quede con los signos pesos, está listo. Ya, pero por eso le digo, es una sola vez al final, cuando uno Exacto. termina. Selecciona, presiona una vez F4, quedando los signos pesos, no hay nada más que hacer. Está bien. Ya, gracias. Vamos con el vector de resultado, lo mismo. Seleccionamos, presionamos F4. Y damos a aceptar. Vamos a volver acá. Y ahí nos encontró la región metropolitana. Vamos a copiar esto. Y ahí nos trajo todos los nombres. Ya. ¿Quedó un poco más claro ahora? ¿O no? No sé si lo quieren practicar, les doy unos minutos. Vayan. Acá las chicas me están pidiendo unos minutitos para practicar. Yo creo que sería bueno que ustedes en sus casas también lo practicaran. Para que me hagan consultas. Para dar por terminado el capítulo de la función de búsqueda. Ya, 5 minutos y seguimos con la clase. Vamos a ir a conversar por acá mientras. Ya, ¿cómo vamos? Ya, ahí lo que tienen que hacer ahora, ya que tiene los signos pesos, es darle un clic a vector de resultado. Ahí. Ya, ahora selecciona el vector de resultado, que serían los nombres. Claro. Profesor, Dígame. sabe que tengo problemas con el computador. ¿Usted me podría aceptar nuevamente para hacerlo por el teléfono? Claro, ningún problema. Muchas gracias. Claro, le fijan los valores y le dan a aceptar. Ya ahí se puede copiar. Listo, ahí la acepté. Gracias. Ya, profe, disculpe, lo que aún no comprendo es cuando usted copió los productos de la columna producto. Ah, eso simplemente que los copié nomás, control.
Ya, ¿qué es lo que hago yo? Marco una celda. Lo que pasa es que generalmente uno haría clic derecho, copiar, pegar. Yo lo hago con las teclas, con las combinaciones del teclado. ¿Se acuerdan que las vimos a principio de semestre? Control C, control V corta. Eso es lo que hago. Copio, pego. Control C, control V corta. Eso es todo lo que hago. De nada, Daniela. Ya, ¿cómo van en sus casas? ¿Pudieron avanzar con esto o siguen entrampadas? En eso estamos, profe. Ya, denle nomás tranquila. Profe, ¿puede bajar la pantalla un poco, porfa? ¿Ahí? Sí, gracias. ¿Cómo vamos? Ahí póngale números al azar, nomás, no. Claro, no te va a funcionar porque no tiene números. Escríbale a mano. Un 3, un 5, un 4, un 1, lo que sea. Ya, listo. Ahora copie la fórmula de nuevo porque por alguna razón le está dando 0. La primera, la de arriba. Claro. Perfecto. Ya, toma la primera. La de Metropolitana, la de arriba. Sí. Copie esa, porque como las hice. Ah, está malo, tiene malo los punteros. De aquí lo estoy viendo. Vas a tener que hacerla de nuevo. Bórrela y la hace de nuevo. Yo le voy diciendo. Borre todo. Esa función. Ya. No, hay más. Aprieta Enter. Que quede vacío. Listo. Marca esa celda. La primera. No, solo la primera. Esa nomás. Listo. Ya. Función buscar. Pestaña fórmulas, búsqueda y referencia. Función buscar. Listo. Ya. Vector de comparación y vector de resultado. Sí, aceptado. Valor buscado. El número 1, que está en la celda C4. En el caso suyo. Esa. Vector de comparación. Dale solamente un clic en vector de comparación. No es necesario que... Ya. Ahora tienes que seleccionar el vector de comparación. Tú estás comparando el número 1, ¿cierto? ¿Con qué lo vas a comparar? El número 1 no lo puedes comparar con la palabra metropolitana. Lo puedes comparar con los números. Entonces seleccionas el listado de los números. Todos. Una lista. Cuando te diga vector, es una lista. Siempre una lista. Ahora presiona F4. Perfecto. Ahora se devuelve. Ya. Vector de resultado. Márquelo. ¿Sí? Ahora tienen que ser los nombres. Porque cuando busque el número 4, por ejemplo, va a preguntar, ya, encontré el número 4 en la lista. Y con el vector de resultado lo que le estás diciendo, devuelve lo que tenga al lado del número 4. A F4. ¿A cuál es el F4? Profesor, Digamos, disculpe, pero estoy tratando de hacer la fórmula y de fijar
con el F4, pero no me funciona. No sé qué pasó ahora. El F4 me aparece como el micrófono. Ya, lo que pasa es que probablemente usted está en el notebook. En el computador, sí. Ya. Lo que pasa es que el teclado del notebook generalmente trae las teclas invertidas. Entonces, cuando no le funcionen las teclas F, tienen que mantener presionada la tecla FN. F4 y No, N. primero la FN la tiene presionada sin soltar y presiona el Ah, F4. ok. Mantiene presionada FN, presiona el F4. A ver, perdón, no lo vi. A ver, otra vez, por favor. Por favor, profe. Mantenga presionada la tecla FN sin soltarla y ahí presiona el F4. Ah, perfecto, ya. Eso, Ya, no es nada ok. que eso. Ya, gracias, profe. Cecilia levantó la mano, no sé si la que estaba hablando. Soy yo misma, Ya. sí. Perfecto. Ya, ¿cómo vamos entonces? ¿Ahora sí? Ya. Por acá les resultó, vamos bien. Chicas, en su casa, ¿cómo van ustedes? En eso estoy, profe. Denme un segundito. Oh. Profe, tengo una consulta. Dígame. ¿Esto va a entrar en la prueba, la de la próxima semana? Esta función no lo tengo claro. Pero ahí habría que revisarlo. ¿Y la prueba va a ser en grupo, profe, o de forma individual? Sí, en grupo. Recuerden que todas nuestras pruebas son en grupo. Ya, ahora sí nos ven. Estamos acá 24/7 Sí, profe, Olorovisión. se ve desde las alturas. Ah. Ahí para que... Ya, vamos a continuar con lo que nos falta porque todavía nos queda camino por recorrer. Ya, si no pudieron hacer la función de búsqueda, practíquenla tranquila en su casa, ya, con calma. Esta función es bien específica porque tienen que seguir el paso a paso. Si les falla algún paso, no va a funcionar, va a tener algún error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar función... no es función. Siempre le digo función, pero no es función. Formato condicional. Los formatos condicionales, más que una función, son una configuración específica para cada celda. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, por ejemplo, yo tengo los nombres de las regiones, ¿cierto? Y me gustaría aplicarle algún color o alguna configuración especial. Por ejemplo, yo puedo aplicarle todas las configuraciones de texto que tenía. ¿Se acuerdan las que vimos en Word y en PowerPoint? Negrita, subrayado, cursiva, que esté a la derecha, justificado. Puedo hacerlo todo con los formatos condicionales. Que yo escriba algo
Si escribo la palabra hola, por ejemplo, que se ponga en cursiva, subrayar, lo haga solo. Lo puedo hacer por cada celda de manera automática. Ahora, no vamos a aplicar todas esas configuraciones porque sería engorroso, pero sí podemos hacer algo más práctico. Por ejemplo, y que es lo más común que se hace, le vamos a asignar colores. Marco la celda de, en este caso, región metropolitana, y le voy a dar algún color. Por ejemplo, azul. Voy a marcar Arica y le voy a dar el color verde. Antofagasta va a ser de color amarillo. Valdivia de color naranja. Y de los lagos va a ser de color un rojo oscuro. Claro, un gris. Ya, con esos colores nos vamos a quedar. Ustedes si quieren ponerle los suyos propios, ningún problema. Lo importante es que tengan claro cuáles son los colores. Ahora, si yo tengo aplicados estos colores, yo tendría que aplicar de manera manual en esta lista. Pero ¿qué pasa si yo voy cambiando, por ejemplo, cambio este número 3? Si yo le aplico color, el azul, ¿cierto? Y después lo cambio a 3, ¿coincide el color? El color debiera cambiar automáticamente. Imagínense tener esta lista con 200 productos. Ah, no, los tengo que cambiar todos. Me volvería loco cambiando números y colores. Para eso sirven los formatos condicionales. Vamos a seleccionar el rango de celdas que queremos aplicarle el formato condicional. Presionamos el botón de formato condicional, reglas para resaltar celdas, y acá vuelve de nuevo las mismas configuraciones o parámetros de la función sí, ¿lo recuerdan? Cuando usábamos el mayor, menor, el igual, distinto, ya, pero son parecidos, funcionan de la misma manera, pero no son todos lo mismo. Por ejemplo, tenemos mayor que, menor que, entre, es igual a, texto que contiene, o sea, si tiene cierta palabra, por una fecha o valores duplicados. Como recomendación, cuando apliquen formato condicional, la mejor opción es usar es igual a. ¿Por qué? Porque siempre ustedes van a estar buscando algo específico. Van a estar buscando una fecha, van a estar buscando una palabra, van a estar buscando un código, van a estar buscando el root de un cliente, cosas así. Entonces lo mejor no es que sea la única opción, pero es la más utilizada. Es igual a, nos va a aparecer esta ventana, y acá vamos a tener que seleccionar, escribir el parámetro que nosotros queremos configurar. En este caso, la palabra metropolitana. Vamos a poner la lupa porque acá el proyector no nos ayuda mucho. Simplemente escribimos la palabra. Ahora, recuerden que en Windows, las palabras escritas en mayúscula o minúscula, da lo mismo. Si la palabra comienza con mayúscula la primera y el resto está todo en minúscula, y yo escribo todo en mayúscula, lo va a tomar igual. ¿Ah? Así que no se compliquen con eso. Para el computador son la misma palabra. Entonces, no, acá lo que el formato condicional les está pidiendo un parámetro. De hecho, también funciona, o sea, lo que pueden hacer, podrían, por ejemplo, marcar una celda que tiene el nombre. También pueden darle la referencia por el nombre. Se puede. ¿Ya? Y claro, lo que pasa es que si tú después cambias el texto de esa celda, también te va a cambiar digamos, la variable o el campo que está tomando como referencia para el formato condicional. Yo en ese caso prefiero escribirlos a mano para tener claro cuáles son los que estoy haciendo. Es una sugerencia. Aquí todos los caminos sirven. Primero lo vamos a probar con texto y después con Politana.
y después lo vamos a hacer con la variable, con la referencia a la celda. Entonces, Metropolitana, acá vamos a desplegar la lista y vamos a seleccionar formato personalizado. Se nos va a abrir otra ventana. Y acá tenemos que seleccionar todos los parámetros que nosotros queremos configurar. Formato de los números, la fuente, los bordes, y lo que vamos a hacer nosotros que es cambiarle el relleno, el color de relleno. Vamos a seleccionar azul. Damos a aceptar. Y ahí, si se fijan, automáticamente todas las que son palabras metropolitanas quedarán de color azul. Le damos a aceptar. Sin cambiar la selección, con la misma selección que tenemos, volvemos a presionar el botón de formato condicional. Vamos a dar reglas para resaltar celda, es igual a, ya hicimos metropolitana, ahora sigue Arica. Escribimos Arica, relleno rojo con claro con texto oscuro, lo cambiamos por formato personalizado, seleccionamos el color que es verde, si no me equivoco era ese, sí. Volvemos a dar a aceptar, y ahí tenemos el segundo color hecho. Ahora lo vamos a hacer de la otra manera, que es con la referencia a la celda. Con la misma selección, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a. Vamos a hacerlo de la otra manera. En vez de escribir la palabra tal cual, voy a seleccionar la celda donde tengo mi lista, que en este caso es el número 3. Antofagasta me dicen acá. Y ahí toma la celda. La deja, y si se fijan, la deja automáticamente fija. Lo hace solo. No, ustedes no tienen que presionar nada más que eso. Seleccionamos formato personalizado. Seleccionamos Antofagasta, el color, perdón, que es amarillo para Antofagasta. Vamos a aceptar. Y ahí ya tenemos nuestro tercer color. 4, bueno, perdón, con la misma selección. Formato condicional, para resaltar celda, es igual a. Vamos a seleccionar Valdivia. Formato personalizado. Naranjo. Vamos a aceptar. Y nos queda uno. Los lagos. Reglas para resaltar celda es igual a. Ahí está. No, no hay problema, Araceli, nos vemos, que esté bien. Entonces, ya. Nosotros hicimos esta función de dos maneras. La primera, escribiendo la palabra con la que queremos comparar. La segunda manera, la hicimos seleccionando la celda, dejándola fija, para referenciar a la palabra. ¿Cuál es la mejor forma? La verdad es que siempre es bueno tener una referencia a la celda, porque Metropolitana y Arica, los formatos condicionales los configuramos escribiendo la palabra específica. Si yo a Metropolitana lo cambio, por ejemplo, ya no va a ser una región, sino va a ser, no sé, claro, una provincia o una comuna, ¿ya? Por ejemplo, pongamos que ahora ya no es Metropolitana, va a ser Buin específicamente. Cambia la palabra, porque está, pero no el formato condicional. En cambio, en las que sí aplicamos la referencia a la celda, Antofagasta va a pasar a ser ahora Iquique, se mantiene, porque entiende que tiene que ir a buscar el nombre allá. Entonces, como les dije al principio, siempre es bueno trabajar con referencia a la celda.
Ya, ¿alguna duda, consulta respecto al formato condicional? ¿En sus casas, chicas? No, profe. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Ya, acá en vivo y en directo, ya. No sé si quieren practicarlo un poco más o si ya terminaron. Profe, la primera fórmula que usted dice, eso es como ahí, aunque si uno cambia el nombre, no lo va a hacer. Exacto. Ya. No va a cambiar el nombre. Pero en la otra fórmula que es aplicando en la casilla, sí, haga lo que uno haga, siempre va a mantener el color y puede cambiar Exacto. nombre, lo que quiera. Ya. Perfecto, gracias. Ya, entonces, para cerrar esta parte, recuerden, el formato condicional no es una función, es una configuración especial para las celdas. De hecho, esta función no existe en Word, por ejemplo, de que yo escriba algún texto y se configura automáticamente. Yo tengo que ir aplicando configuraciones, o los estilos, mejor dicho, en Word. Acá en Excel se llama formato condicional, que es cuando yo escribo algo, automáticamente me toma ciertas configuraciones. ¿Cómo lo aplico? Selecciono la celda o el rango de celdas que quiero aplicarle un formato y voy seleccionando cuáles son. Bueno, primero tengo que seleccionar el criterio. Cuando voy a trabajar con números, lo mejor es utilizar entre o los mayores que y menores que. Porque en este caso estamos trabajando con palabras. Ahora, si quiero un número específico, de todas maneras me sirve igual a. ¿Ya? Porque es igual al número tanto. Por eso les digo, de entre todas las opciones, el 90% va a ser igual a. Si usted va a comparar un root, igual a. Si necesita el monto de 15.000 pesos, igual a. Es distinto cuando les tengan que buscar algo, por ejemplo, entre 30.000 y 50.000 pesos, algún producto para aplicarle algún descuento. Ahí sí ya tienen que utilizar otra opción, que le va a preguntar entre qué valores lo quiere. Pero en estricto rigor son todos lo mismo. Ya. Habiendo cerrado este capítulo que lo teníamos medio pendiente, vamos a pasar ahora a los gráficos. Vamos a hacer algo. Les voy a explicar la parte conceptual, que la verdad no nos vamos a demorar mucho, y nos vamos a ir un break para tomarnos un descanso, ¿ya? Entonces, ya, vamos bien. Entonces, los gráficos. Esta es la última clase que teníamos pendiente. Yo les dije que esta clase es bien cortita porque la verdad los gráficos es simplemente ya trabajar con la información que ya tenemos. Es simplemente seleccionar el tipo de gráfico y realizar la interpretación. Un gráfico es la representación visual de los datos de una hoja de cálculo. O sea, tengo que tener datos previos para poder demostrarlos gráficamente. Si yo le digo, usted vea esto de manera abstracta, cuando tengo harto datos, cuando los tengo tabulados, que era lo que conversamos, es un poco más difícil interpretarlo. Por ejemplo, si yo le digo, sin estos colores, dígame cuántas se van hacia el sur, desde Santiago hacia la parte centro, ¿usted me podría decir rápidamente? Tendría que empezar a contar. ¿Ah? Tendría que tener más o menos una referencia. Entonces, cuando yo quiero graficar las cosas, ahí le puedo dar una interpretación visual mucho más rápida. Esa es la idea del gráfico, facilitar la interpretación de los datos. Ok, Cecilia, dígale que no se preocupe, que vea la grabación después, que no hay ningún problema. Entonces, tenemos gráficos de varios tipos. Tenemos gráficos de línea que representan la evolución en el tiempo de las diferentes series de valores. En palabras más simples, el gráfico de línea
toma algo y va analizando cómo se comporta a través del tiempo, desde el punto de hoy día hacia atrás. Los gráficos de línea se pueden utilizar de manera predictiva. Generalmente yo hago un gráfico de línea de comportamiento de algo de todo el año, lo más clásico, las ventas que tuve en los meses. Por ejemplo, en el caso de ustedes de podología, ¿cuántos clientes atendimos? En enero, en febrero, en marzo, y ahí pueden estimar en qué momento del año tienen ustedes la mayor cantidad de clientela. La mayor cantidad de clientela está en noviembre, por ejemplo, o en diciembre. Y en julio, que hace frío, la gente nos viene así. ¿No? Entonces, enfoco la compra de productos, la publicidad en los meses más fuertes. Y en los otros meses, la verdad es que no invierto tanto porque va a ser perder plata. Entonces, de esa manera utilizo el gráfico lineal. Un ejemplo claro del gráfico lineal con lo que hacen la explicación de la pandemia para las famosas olas que le llaman. Porque cuando explican la ola, a uno no le dicen estamos en la tercera ola, o dicen ya pasó. Porque lamentablemente el gráfico de líneas es un gráfico que muestra la evolución desde el día hacia atrás. No puede mostrar hacia adelante, entonces cuando ya pasó, ya la pasamos. Es el problema que tiene. De sectores, se utiliza cuando interesa comparar valores. Cuando yo necesito comparar las diferentes cosas, utilizo el gráfico de sectores. Las explicaciones me voy a enfocar en los que vamos a ver. El de columna o barras se emplea para observar la evolución de una serie de datos independientemente del resto. ¿Esto qué es lo que hace? Se puede utilizar lo mismo para el gráfico de líneas, con la diferencia que muestra solito el valor de cada parámetro, de manera independiente. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver las ventas, va poniendo las barras de cada venta. Si quisieran ver las edades de sus clientes, ustedes con eso también pueden ver cuáles son los clientes que están menos de 30 años, cuáles son los que tienen más de 40 años. Y ahí ver, mi clientela es joven o mi cliente es adulto mayor, claro, para poder, pero eso te permite visualizarlo en concreto. En cambio, el gráfico de líneas, como va haciendo las líneas, no permite tanto la facilidad para eso. El de área se puede utilizar de forma similar que el de líneas. Dispersión sirve para representar la relación entre dos clases de datos. Entre dos o más clases de datos, la verdad. ¿Ya? El de anillos se usa en los mismos casos que el de sectores. Ya. La verdad es que el de anillos se utiliza para mostrar la proporción entre los datos. Cuando ustedes utilizan un gráfico de anillos, siempre van a estar hablando del 100%. Siempre. De la totalidad. Si yo pongo todas las edades de mis clientes, me va a mostrar cuánto porcentaje corresponde a la suma total de edades. Si yo pongo mis ventas o mis atenciones de clientes, ¿cuáles son las más caras? Por ejemplo, las uñas encarnadas o las callosidades, no lo sé. Pero me va a mostrar siempre de todo lo que hice en el mes, qué es lo que más me ingresó plata, por ejemplo. Para eso se utiliza el de anillos. El famoso torta. Superficie. Son gráficos en 3 dimensiones que buscan las combinaciones óptimas entre dos variables respecto a una tercera. La verdad es que nosotros nos vamos a quedar con 3 gráficos. El de líneas, columna o barras, y el de anillo o circular o de torta, porque ese tiene varios nombres. Elementos de un gráfico. Dependiendo del gráfico, pero generalmente tiene las áreas de trazado, líneas de división, por ejemplo en el caso del gráfico de barra, los ejes de los valores. Generalmente estos ejes se dan por las variables que yo tengo. Por ejemplo, si yo quisiera graficar esto, ya tengo la región de envío y tengo los nombres de la región. Los gráficos, o sea, no sé si ustedes se acuerdan de matemática y geometría, el famoso plano cartesiano que tiene el eje X y el eje Y. Ya, el gráfico se basa en eso. Tiene que tener un eje X y un eje Y. Y con eso puede graficar. ¿Usted tiene que hacer algún cálculo matemático acá? No. Así que no se preocupe, no se asuste. Pero se basa en eso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y los otros ya son datos más estéticos, que son la etiqueta de datos, las leyendas y el área del gráfico. Ya.
Entonces, un gráfico es una representación visual, ¿cierto? Mediante líneas o símbolos como rectángulos y círculos. Los gráficos sirven para mostrar de manera más sencilla los datos, para que de esta manera podamos obtener información que nos sea útil. Lo que ya les había dicho. Es simplemente para tomar todos los datos y poder decir cuál es el valor más alto, el más bajo, cuáles son los intermedios, cuándo me fue más mal, cuándo me fue mejor, etcétera. Es simplemente para poder hacer interpretaciones más sencillas. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Nos vamos a tomar un break de 10 minutos. Son las 11:17. Volvemos a las 11:27 a clases para continuar con la explicación y configuración de los gráficos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Retomando con la clase, vamos a aplicar la configuración a algunos datos. Vamos a crear datos sencillos y vamos a aplicar los diferentes gráficos que estamos viendo. En este caso son 3, que son los de barras, de líneas y circular. Vamos a partir con el gráfico de columna o barra. Este gráfico sirve para comparar valores entre categorías, entre elementos o categorías. Es ideal para comparar elementos por sus valores. Entonces, acá tenemos un gráfico de barra que está comparando edades. Nosotros vamos a hacer una serie de datos acá para comparar datos. Podrían ser edades, por ejemplo, pero vamos a seguir utilizando los mismos elementos que ustedes me indicaron. Voy a tomar el alicate de uña, el bisturí, fresas, Dremel, la copela y la gubia. Vamos a poner acá nombre producto. Los vamos a pegar. Ahí están. Y les vamos a poner un precio. El alicate de uña va a costar 5.000. El bisturí 7.500. Las fresas 3.000. La Dremel 50.000. La copela 30.000. Y la gubia la vamos a dejar en 15.000. Ahí tengo una serie de datos que están ordenados. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de dato tabulado? En sus casas, acá, ¿alguien que lo recuerde? Ya, eso no es parte de los contenidos de la clase, pero yo se los expliqué para que ustedes lo supieran. Los datos tabulados es cuando yo lo tengo así, ordenadito. ¿Por qué hablamos de dato tabulado? Si yo le digo 5.000, si yo la miro a los ojos y le digo 5.000, ¿eso le dice algo a usted? Si yo les pregunto en sus casas por 5.000, ¿es alguna información relevante para ustedes? Probablemente no. Ya, porque eso es un dato. Un dato no entrega información, es solo un dato. Cuando yo hablo de datos tabulados, los leo y ahí obtengo información. El alicate de uña tiene un precio de 5.000. Y ahí usted entiende que yo le estoy diciendo el precio de un producto. Ya sea para comprar o vender, pero le estoy diciendo el precio de un producto. Claro, eso es información. Y la información la obtenemos cuando nosotros tabulamos los datos. Entonces, como los datos ya están tabulados, les vamos a poner un formato de moneda. Ahora sí los puedo graficar. Si yo grafico datos que no están tabulados, no los voy a poder graficar bien. Siempre van a tener errores. Entonces acá tenemos los nombres del producto y los precios. Selecciono la serie de datos. Pestaña insertar. Acá yo puedo seleccionar los tipos de gráfico que todos, yo podría intentar aplicarlo. Y también puedo utilizar la herramienta de gráficos recomendados. ¿Ya? Si yo selecciono gráficos recomendados, me muestra todos los tipos de gráficos que puedo utilizar, ¿ya? Digamos, según la sugerencia del Excel. O sea, este aplica para gráficos de barras, o sea, de columna agrupada, barras agrupadas, circular, embudo, Pareto,
La verdad es que son gráficos que no necesitamos ver por ahora, pero sí aplica tanto para el circular como el de columna agrupada. Vamos a seleccionar en este caso, vamos a volver a seleccionar serie de datos, pestaña insertar, y vamos a seleccionar insertar gráficos de columna o barras. Y acá nos permite seleccionar, queremos gráficos en 2D, de columnas 3D, los podemos ir visualizando, barras 2D, de barras en 3D, ahí tenemos diferentes categorías. Nos vamos a quedar con el clásico, columnas 3D. Y ahí está el gráfico. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que esto utilizaba dos ejes como en el plano cartesiano? Ya, ahí tenemos el eje Sí. con los nombres y el eje con los precios. Ustedes ahí no tienen que calcular ni organizar nada. Basta con que ustedes tengan los datos ordenados y les va a generar el gráfico. Eso es lo más importante. Ya, pregunta, tanto en sus casas como acá. ¿Cuál es el producto más caro? Ahí lo que están viendo en pantalla. Dremel. El producto más barato, La La fresa. la fresa. la fresa. Ya. Entre el precio de la Dremel y de las fresas, ¿cuál es el producto que está como en el intermedio? Con un precio más o menos lo más cercano a la mitad o a la mitad. La La gubia. gubia. Entre la copela y la gubia. Por ahí anda. Visualmente, sin mirar valores. Ya. Sí. Así visualmente, yo creo que con lo que nos cuesta la Dremel podemos comprar 3 gubias. Así, sin mirar valores, solamente el gráfico, lo visual. Profe, Dígame. pero por ejemplo, nosotros sabemos que el Dremel por el listado sale 50.000 Ajá. y en el gráfico 50.000 es la línea que está sobre Sí, o está aquí. ya, pero entonces el gráfico no llega hasta los 50.000 No, sí, o sí sí. llega. Fíjate bien ahí. Lo que pasa es que lo pones sobre para que no va a quedar tocando. Este gráfico Ah, es ok, así. Es para ya, indicar que llega ahí nomás. No. ya, perfecto. Porque, por ejemplo, acá, el último que no tiene precio y la fresa está un poquito por sobre esa línea. Ahora, Sí, para no sí tener se este ve. problema, lo que nosotros hacemos con el gráfico seleccionado, cuando yo estoy en el Excel normal, si ustedes se fijan acá arriba, no, están las pestañas. Pero cuando yo selecciono el gráfico, le doy un clic, me aparece una pestaña nueva, que aparece solo cuando yo selecciono el gráfico. Diseño de gráfico, o los formatos. En diseño de gráfico podemos seleccionar, por ejemplo, cómo queremos que se vea el gráfico y para que nos muestre los precios. Y ahí si el gráfico ya empieza a tener un poco más de sentido. Claro. Podemos cambiar el esquema de colores. Podemos hacer varias cosas. Ya, lo que quiero que vean es que al seleccionar los datos así, es bastante fácil poder interpretar lo que les decía, cuál es el valor, el producto más caro, el producto más barato, cuál se acerca al intermedio. Suponiendo que tengo que hacer una inversión, ¿ya? Tengo que comprar productos y tengo un presupuesto. No me acuerdo si fue en este curso o en el otro, me dijeron que sin el Dremel no son nada. Es verdad, profe. Ya. Y la pregunta es, si ustedes tuvieran un presupuesto, supongamos de 75.000 pesos, con todo lo que sumamos acá, tenemos 110.500. En su percepción, en su opinión, ¿qué es lo que compraría? ¿Qué es lo que aseguraría usted para trabajar? No es que me respondan,
Pero, Dremel. pero eso para eso sirve esto. O sea, si tiene un presupuesto de 75.000 pesos, ya la Dremel le consume más de la mitad del presupuesto. Pero es uno de los elementos más importantes para trabajar. ¿Cómo? Ya, acá, claro, acá la compañera me dice que depende mucho cómo uno quiera trabajar, porque hay gente que trabaja más manual que con la Dremel. Y es verdad, pero por eso es importante el gráfico a la hora de la toma de la decisión, porque va a influir mucho en cómo ustedes van a decidir trabajar. Si quieren comprar más herramientas manuales que automatizadas o mecánicas, la decisión va a ser de ustedes. Así se utiliza un gráfico. Genero los datos, genero el gráfico, modifico un poco la leyenda, ya en el diseño de gráfico, le pongo algún parámetro diferente, qué sé yo, que me muestre los datos, y después yo hago la interpretación. Esto es demasiado caro, esto está muy barato, compremos varios, esto es lo que se va más rápido, o lo más crítico, qué sé yo. Ustedes verán ahí. Va a depender de la situación en la que estén. Hay que aumentar el presupuesto, ¿ya? Con eso no nos alcanza. Y así. Vamos por el otro gráfico. Curiosamente, estos mismos datos nos sirven para el mismo gráfico. No lo vamos a borrar porque nos puede servir. Seleccionamos los datos, pestaña Insertar, gráficos circulares, y vamos a seleccionar el gráfico circular 3D. Y hacemos lo mismo. En la pestaña Diseño de gráficos seleccionamos, por ejemplo, si queremos que tenga el nombre, si queremos que tenga el nombre del porcentaje, nombre porcentaje, o por fuera. Yo me voy a quedar con eso. Sí, sí se puede personalizar. Sí, es que automáticamente te lo hace. Ahora, lo que pasa es que tú puedes utilizar, ya entrar en el estilo del color y ahí empezar ya. ¿Cómo se cambian los colores del tema? Te pregunto. Pero ahí ya empezar a hilar más fino respecto a la configuración del propio gráfico. Salgamos de cómo configurar el gráfico primero. Ya, entonces, ahí tenemos el gráfico. Este es el gráfico circular. Como les decía, este gráfico está enfocado en la representación de la totalidad, la relación en proporciones de la totalidad. Yo les había dicho que el presupuesto estaba en 110.500 pesos, sumando todos estos valores. Vamos a dejarlo a la vista. Suma 110.500 pesos. Entonces, acá lo podemos ver de manera relacional y proporcional. Si se fijan, la Dremel ocupa 45% del presupuesto. La Copela, 27%. Las fresas con suerte, un 3%. Y el alicate de uña, 4%. Y así sucesivamente. La verdad es que este gráfico no tiene mayor complejidad. Es simplemente eso, mostrar la proporcionalidad entre los diferentes productos. Ahora, un ejemplo más concreto. Vamos a tener nombre y la edad. Luisa, Carlos, Andrea, Sergio. Felipe. Y van a tener 25, 40, 32, 55. Seleccionamos estos datos, pestaña insertar. Vamos a hacer un gráfico circular también.
Vamos a seleccionar la serie de datos. Son los porcentajes. Ya. Ahí tenemos las edades de algunas personas. Y la proporcionalidad entre esas personas. Usted se preguntará, ¿para qué estoy graficando edades de personas? Supongamos que estos fueron los clientes que más le compraron. Sus mejores ventas. El top 5 de servicios, porque acá hay 4 personas nada más. Son las personas que más le compraron. Entonces, la persona que más le compró es a la que le voy a tener el mejor precio. Y también me sirve para saber, por ejemplo, en este caso, por el rango de edad, cuál es su enfoque. Son muy dispares los tipos de edades respecto de uno del otro, porque tenemos personas de 25, 40, 32 y 55. O sea, como que tenemos de todo un poquito, a pesar que son 4 diferentes. O sea, en este caso estamos comparando las edades porque fueron nuestros mejores clientes. Lo que quiere decir que en este caso la edad no tiene un factor relacional con la venta. Es simplemente, entonces tenemos que buscar por otro lado. No nos sirve trabajar con la edad como dato de, digamos, de proyección de venta. Esther, no se preocupe, vea la grabación tranquila en su casa y cualquier cosita me manda un correo. ¿Ya? Para eso también sirve, para descartar información, porque uno también tiene que descartar información. ¿Ya? Hacer un gráfico y tratar de forzar algo a que funcione tampoco es bueno. ¿Ya? Vuelvo a replantear la información. Tengo las edades, fueron mis mejores clientes, las mejores ventas, me compraron, qué sé yo, me llevaron hartos clientes referenciados, van todas las semanas a hacerse algo, pero sus edades son demasiado dispares. Quizás tienen algún problema plantar recurrente o, o algo crónico, qué sé yo, que requiere atención, como por ejemplo las personas con diabetes. Y cualquier persona puede tener diabetes. Entonces la edad no es un factor a considerar para mi clientela preferencial. Entonces la descarto. Estamos en un supuesto. ¿Quedó claro el gráfico circular y de barras? Porque estos son muy parecidos. La única diferencia entre uno y otro es que uno me permite analizar los datos de manera individual. Los vamos a poner los dos juntitos. Ahí están. El gráfico de barras me permite analizar la información de manera individual. ¿No? ¿Cuál es el más caro? ¿Cuál es el más barato? No me muestra relación, los separa. Mientras que el circular sí los relaciona. Los junta todito y me dice ya cuál es el más grande, cuál es el más chico, cuál es el más caro, cuál es el más barato, cuál es el más común, cuál es el que ocupa más porcentaje, qué sé yo. Uno separa, el otro mezcla. Mejor dicho, compara. Vamos a ver el último gráfico, que es el lineal. Yo lo voy a ir haciendo más abajo para no crear hojas nuevas, a partir de la 50. El mismo ejemplo que les estaba comentando. Mes. Enero, febrero, marzo. Voy a seleccionar enero, febrero y marzo. Voy a copiar hacia abajo. Ventas. Entonces, acá fueron 350.000, 400.000, 325.000, 275.000, 250.000, 200.000, 210.000, 250.000, 275.000, 300.000, 315.000, le puse 1.000.000.
y 335.000. ¿Por qué puso estos montos? Se preguntará usted. Porque a diferencia del otro gráfico, esto está mostrando una proyección. Estas fueron todas mis ventas del año pasado. Estamos pensando un caso hipotético. Bien malo estuvo. Bueno, le hace honor al 2020. Con eso no alcanzamos a pagar ni el arriendo. Bueno, digamos que una pyme, un emprendimiento. Fue un emprendimiento para ver cómo iba el año pasado. Ya, es algo en solitario. Entonces, selecciono los datos, pestaña insertar. Les quiero mostrar algo para que lo vean. Si yo selecciono el gráfico de barras, lo voy a poder graficar. ¿Está mal eso? No. Pero cuando yo quiero ver la proyección en el tiempo, lo voy a generar en el gráfico de barras. Porque si bien son muy similares, son diferentes. Y ahora voy a seleccionar los datos de nuevo y voy a seleccionar gráfico de línea o áreas. Y voy a insertar un gráfico de línea. Ustedes díganme si se ve igual o no. Ahora, si Se ve mejor el de línea por la fluctuación de ganancia. exactamente, uno puede ver la fluctuación y el seguimiento. Ahora, si yo uno todos los puntos, voy a generar lo mismo. Pero ¿para qué voy a hacer eso si puedo generar el gráfico de línea? No tiene sentido. Cuando quiero graficar, proyectar en el tiempo, lo mejor que puedo hacer es simplemente, por último, hago los dos gráficos y los analizo por separado. El gráfico de líneas muestra avance en el tiempo. Estas fueron mis ventas del año 2020. Entonces, ¿cuándo se produce la mayor venta o atención de clientes? Febrero, sí. En febrero. ¿Tendrá alguna razón de ser eso? Quizás donde hace prepararse para marzo, quizás por el verano y la gente quiere que le vean los pies bonitos en la playa. Claro, están las vacaciones, la gente está más descansada y aprovecha de atenderse a uno mismo. En junio, julio hace frío, ¿no? A menos que uno tenga una dolencia, los pies no los muestra para nada. Estamos haciendo el supuesto, un supuesto. Yo no sé si será Y así o se no. cultiva el hongo hasta diciembre. Claro, y ahí se cultiva el hongo hasta diciembre, nos dice por acá la compañera. Bueno, algo de realidad debe tener eso. ¿Ya? Eso me muestra. Este es el famoso pic, el famoso pico o la ola, cuando hablamos del gráfico de las gráficas para el COVID. Si se fijan, tuvo que haber pasado un año completo para yo saber cuál es mi mejor momento y cuál fue mi peor momento. En febrero, si voy a tener harta clientela en el verano, no se preocupe, Marjorie, vaya nomás. Si yo voy a tener harta clientela en febrero, no me voy a poner a comprar las cosas en febrero. Tengo todos mis insumos comprados, los pido en noviembre, por ejemplo, cosas que me lleguen en enero, si los voy a pedir de afuera, digamos en 3 meses. Pero me preparo con antelación. Y en junio y julio voy trabajando más o menos con lo que me quede de materiales e insumos, porque la verdad es que no voy a tener mucha clientela. Quizás tener un personal fijo y otro temporal rotativo. El temporal rotativo lo contrato para el verano y el otro lo tengo fijo para la atención en estos meses, cosa que el local no esté vacío. Y yo con eso planifico mi año. Para eso se utiliza el gráfico lineal, para hacer una proyección. En este mes voy a vender tanto, en el otro tanto. Hay que mejorar las ventas un 10%, por ejemplo. O sea, que todos estos números suban un poquito.
¿Cuál va a ser el que me va a costar más? Junio y julio, porque hay un factor climático. La gente no va, hace frío, si llueve la gente no sale, etc. Pero en estos meses tengo todas las condiciones para atraer mucha más clientela. Ese es mi fuerte. Y me concentro ahí. Ese es el análisis que yo tengo que hacer con este gráfico. Entonces, en resumen, todos los gráficos se utilizan para hacer interpretación de datos y la interpretación ya depende de mí. Ahí yo ya no tengo que usar para nada más el Excel. Es simplemente imprimir esto y empezar a mirar cuáles son mis mejores ventas, cuáles son mis peores meses de venta, dónde tengo que tener alto personal, dónde tengo que tener, cuándo tengo que hacer las compras de los materiales y los insumos, cómo tengo que mejorar mi publicidad y en qué meses. Todo eso en base a esto. Claro, pero acá estás trabajando con datos concretos de lo que tú ya tuviste. Entonces es una buena proyección. ¿Alguien te va a garantizar que se va a volver a comportar así? Nadie les va a garantizar que se vuelva a comportar así, pero es una buena herramienta predictiva. ¿Ya? El último gráfico que nos queda. Voy a hacerlo acá abajo, en la 80. Voy a poner cargo. Lo voy a poner, sí, cargo. Y un bono. Ya. Vamos a tener asistente y la podóloga. Podóloga. Me tupí. Entonces vamos a tener 4 asistentes. 5 podólogas. Con eso estamos. Vamos a cambiar una de estas. Ahí ya. Ahí estamos. Y van a tener un bono. Te lo voy a correr más acá. Ahí. Ya, un bono de los asistentes va a ser de 15.000 y las podólogas van a tener un bono de 20.000. Entonces, asistente 15.000 y la podóloga de 20.000. Cuando yo tengo estos datos así, yo los puedo graficar también, porque yo podría graficar cuánto gana cada podóloga, o sea, cuánto va a recibir de bono cada podóloga y cada asistente. Podría ser un gráfico de barras. ¿Sí? Ahora, ¿qué sentido tiene hacer un gráfico así cuando tengo varios asistentes y varias podólogas y sé que ganan todas lo mismo? La verdad es que ninguno. No tiene mayor sentido porque me está mostrando, repitiendo un dato. Ahora, ¿cómo le puedo dar un sentido real? Como son solo asistentes o podólogas, los puedo agrupar los datos para saber cuánto voy a pagar en total de bonos a todas las asistentes y a todas las podólogas. Entonces, selecciono todos los datos, pestaña insertar, voy a ir a gráficos recomendados, que es la manera más fácil, y me va a mostrar el gráfico de columna agrupada. Con el gráfico de columna agrupada, lo que hace es hacer una suma total de los elementos, por el mismo tipo, las asistentes la suma con las asistentes, las podólogas con las podólogas, y me muestra en una hoja nueva, en una tabla dinámica, el gráfico con la suma total de datos. Entonces, ¿quién se va a llevar la mayor cantidad de bonos? Las podólogas. Y las asistentes no alcanzan a llegar. Oh, sí, tienen, la verdad es que no tienen tampoco. La diferencia es como de 5.000 pesos. Se ve más grande porque la serie está de 1.000 en 1.000. Entonces, lo vuelvo a repetir. Para poder hacer el gráfico de columna agrupada, sí o sí tienen que tener los datos ordenados. De esta manera, tienen que ser la misma serie. No le pueden poner asistente 1, asistente 2, asistente 3.
el cargo, asistente. O por ejemplo con los productos, bisturí, lo podríamos hacer también con la... a ver, con esta hoja donde teníamos los productos, si todos estos tuvieran precio, los podría agrupar. Pero como son números de regiones, va a sumar cualquier cosa, no va a servir. Pero si les ponemos precio, va a agrupar por tipo de producto. Por eso es importante los datos, cómo los voy a ordenar y después cómo los voy a presentar. Ya. ¿Alguna duda respecto de estos gráficos? Profe, en los gráficos siempre tiene que ir Profesor. con número y, o sea, letra y número, o sea, para hacer para que sea ordenado. Es que va a depender del gráfico, ¿ya? Lo que pasa es que el tema con el gráfico, como te digo, lo más importante es que tenga la serie de datos así, porque si yo tengo los cargos, ¿qué más podríamos ponerle acá como para graficar? Podría ser, en vez de un bono, claro, los días de asistencia. Pero si tú tratas de hacer un gráfico, ahí ya no te serviría el gráfico agrupado, pero sí podrías hacer un gráfico de barra. Por ejemplo, días trabajados. Ahora, esto ya no sería asistente, sino que sería el asistente 1, el asistente 2, el asistente... Ahí ya los estás individualizando. ¿Ya? Pero, pero generalmente la tendencia es poner una palabra y un número. Es raro graficar palabra con palabra. No tiene mucho sentido porque el gráfico lo que te hace es mostrarte números. Habría que como que pensar bien un parámetro, pero al final no te va a mostrar nada porque palabra con palabra no tiene nada que graficar. Siempre tiene que llevar algún número, porque lo que hace es trabajar con números. Es como una tendencia natural. Ya, acá me estaba preguntando algo usted, la compañera acá en vivo y en directo. Ah, ya. Ya, usted está en otra. Ya. Le volvemos a hacer el para todos, todas, porque ustedes son solo compañeras. Ya. El gráfico dinámico. Seleccionamos los datos. La mejor manera es en la pestaña Insertar, gráficos recomendados, y ahí solito te tiene que aparecer de columna agrupada. Solito. Si no te sugiere, esto es un dato súper importante, si no les sugiere el gráfico de columna agrupada es porque lo más probable es que no van a poder agrupar esos datos. No tiene cómo. Esta es la mejor manera de hacerlo. Si el Excel lo detecta es porque se puede hacer sin ningún problema. Si no es porque tienen que hacer alguna modificación en los datos. Yo no puedo, profe, no me sale así. ¿Qué es lo que le sale? No pongo datos recomendados y me dice que no hay recomendaciones disponibles. Ya, usted está en el Excel, ¿cierto? Sí. Ya, a lo mejor tiene algún problema con la serie de datos. Como están Ya. escritos, quizá. Ahora, la otra manera de hacer esto, que es como específicamente, es seleccionando los datos e ir a gráfico dinámico. Y ahí generas el gráfico dinámico y la tabla dinámica. Ahí te va a Ya. preguntar por la serie de datos, que es lo mismo que ya seleccionamos, y le das Sí. a aceptar. Vas a Ya. generar lo mismo. Y ahí te va a preguntar por los datos, cargo y bono. Ajá. ¿Y eso dónde lo pongo? ¿Cómo? Porque me salió eso, me salió algo. Ajá. ¿Ya? Que para crear un gráfico dinámico elija los campos de la lista de campos de gráfico. Es que ya, no ha seleccionado nada entonces. Ya, Tiene que entonces. seleccione los datos primeros y después vaya a gráfico recomendado y si usted está usando los mismos datos que yo, debiera salirle el gráfico dinámico. Ya. Oh, ya, profe. Ya. Ya. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Alguien?
por acá, chicas? ¿Ustedes en directo? Usted se la reinició el PC. Ya. Si no tienen más consultas y dudas, vamos a dejar la grabación hasta acá.